A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar aquí semana a semana con nosotros en Verde 2.0. El día de hoy tenemos dos invitados que vinieron al Ecuador de manera especial para ser parte del jurado internacional del 11º concurso de excelencia educativa ecuatoriano y el 6º iberoamericano que organiza año a año Fundación FIDAL. Ellos son Mara Benavides y Javier Tourón. Los dos son especialistas en una serie de temas vinculados al área educativa. Doctor Tourón, usted es parte de varias universidades. Uno sabe que es parte de la UNIR, parte de la Complutense, parte de la Universidad de Navarra. ¿Cómo analizar lo que está pasando con los procesos educativos en Iberoamérica? ¿Cuál debe ser el eje fundamental para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje? Bueno, yo creo que, muchas gracias por la invitación, lo primero. Yo creo que no conozco con detalle todo lo que ocurre en cada país de Latinoamérica, pero me parece que los problemas son los mismos que ocurren en cualquier parte del mundo. Nos hemos acostumbrado y esto ha ocurrido a finales del siglo XIX, la escuela nunca fue graduada. La escuela siempre estuvo organizada en función de las necesidades del aprendizaje y de las competencias de los que aprendían. ¿Qué quiere decir esto de que la escuela nunca fue graduada? Que la escuela no estaba organizada en función de la edad. La escuela estaba organizada en función de la competencia. Pero cuando la escuela se convierte y la educación formal se convierte en un bien, que obviamente es un logro de la modernidad para mucha gente, digamos que se masifica. Y el criterio que se establece para organizarla es la edad. Pero esto, que suena razonable, es decir, que los niños de 6 años estén juntos y los de 7 y los de 8, decimos, pues los de 6 años están en primero de primaria y los de 7 en el siguiente grado y así sucesivamente. Pero esto supone aceptar algo que desde el punto de vista pedagógico, y la investigación lo muestra, pero en fin, yo creo que no hace falta ni investigación, lo da el sentido común, no todos los niños de la misma edad tienen las mismas necesidades educativas. Y por lo tanto, si nosotros organizamos la escuela en función de la edad, lo que tenemos es, cualquiera lo puede visualizar, una sala de clase donde están las mesitas colocadas y el profesor está enfrente. Es decir, es una escuela que está basada en la acción del profesor. Es una escuela que se concibe como un ámbito de enseñanza. Lo que nosotros estamos tratando de desarrollar en la Escuela de Formación de Profesores que tenemos en UNIR es un modelo que es exactamente el contrario. Es decir, los alumnos deberían progresar, porque de hecho lo hacen, progresan de maneras diferentes porque sus velocidades de aprendizaje son diferentes, porque sus capacidades y sus intereses y su motivación y su background social, económico, etcétera, es distinto. Lo que tenemos es que establecer un modelo por el cual ellos puedan avanzar a su propio ritmo, en función de sus necesidades. Eso quiere decir que el profesor deja de ser el sabio en el escenario para convertirse en una guía al lado del alumno. Es una especie de facilitador. Ahora. Pero eso exige un profesor extraordinariamente preparado. El otro día leía una cita de alguien que ahora no recuerdo quién era, dice, el mejor profesor es aquel que en su clase es invisible. ¿Por qué? Porque quiere decir que los que están trabajando son los alumnos. Pero, ¿qué significa finalmente esto? Significa que están trabajando los únicos que son protagonistas de su aprendizaje. Porque nadie puede aprender por mí. Yo soy protagonista de mi aprendizaje. Lo que ocurre es que soy un protagonista precario. Entonces, lo que necesito es poner todo el desarrollo del proceso en el aprendizaje. Y tenemos que considerar la escuela como un centro de aprendizaje. Pero esto exige
que el profesor tenga una formación que probablemente no tiene, porque el profesor ha sido enseñado en unas metodologías de carácter expositivo donde él es el que decide cómo se desarrolla el currículo, a qué velocidad, con qué nivel de profundidad, y es un poco, decimos en español, café con leche para todos, pero eso no conviene a todas las personas. No conviene, no interesa y no gusta a todos. Ahora, doctora Benavides, en todos estos procesos, ¿cómo analizar y cómo ver las reformas educativas? ¿Por qué son tan lentas cuando el mundo va más rápido? Siempre se habla que en América Latina, ya sea en Colombia o en Ecuador, que usted es colombiana, tenemos el problema de que seguimos con estilos de escuela casi del siglo XIX, cuando el mundo ha cambiado, los alumnos cambiaron, pero el profesor sigue atado a una serie de temas, o por temas legales o por temas de procesos que están mucho más atrás que sus propios estudiantes. ¿Cómo lograr esto que dice el doctor Turón? Centrar en el estudiante, centrar en otros elementos, pero que el profesor pueda adquirir nuevas destrezas. Yo creo que tiene que ver con dos factores. Uno, normalmente quienes toman las decisiones de los cambios educativos no están formados en educación, no conocen los fenómenos educativos. Entonces, tomar decisiones de cambios educativos desde posturas externas a veces demora un poco ese tránsito que se da. Y lo segundo es que los cambios en educación son lentos, normalmente se observan en líneas de tiempo que no tienen la velocidad que quisiéramos. Pero yo siento que hay un elemento fundamental que trabajar, porque yo sí creo que desde las reformas educativas hemos tenido cambios bastante interesantes en América Latina. Probablemente no suficientes, pero sí interesantes. Sin embargo, creo que el cambio fundamental está en las escuelas de formación de maestros, en el enfoque del formador de formadores. Porque, como dice Javier, tenemos escuelas todavía en el marco del siglo XIX y la formación de esos formadores todavía no está alineada a las necesidades de los estudiantes que tienen en el aula. Para mí, algo que debería ser un requisito fundamental para quienes están formando las nuevas generaciones de maestros es que esos formadores vuelvan a la escuela con niños pequeños, que vuelvan a la escuela en la primaria y en la secundaria, para que puedan evidenciar los cambios que se han dado, para que se sensibilicen con esa necesidad propia del aula actual, porque enseñan como nos enseñaron a nosotros o como se enseñaba antes de nosotros. Es que a veces sucede que si una profesora fue maestra de mi mamá, mi hermana mayor, mi prima, mi tía, y yo soy la octava generación con la profesora, no cambió absolutamente nada. Es el mismo cuaderno que tenía mi mamá o hasta mi abuela a veces. Claro, hay una resistencia a dejar ese centro de ser el protagonista del proceso cuando nosotros éramos los que teníamos el conocimiento, pero ahora que el conocimiento está disponible, digamos que ya no es el centro de la escuela. El centro de la escuela es el desarrollo de esas potencialidades y de poner al servicio de los estudiantes todas las herramientas para que puedan aprender. Lo curioso, además, estoy completamente de acuerdo con esto porque es así, hemos diseñado y nos hemos creído un tipo de escuela que es contraria a la naturaleza de las cosas, por lo que he dicho antes. Y por otro lado, estamos hablando constantemente de innovación. Nosotros vamos a organizar el día 8 de mayo en Logroño una conferencia que le hemos titulado 100 años de innovación educativa, que es un título un poco sarcástico, pero que quiere señalar que todo lo que hoy estamos llamando innovación está establecido, estudiado, investigado y mostrado hasta la saciedad que funciona, pero claro, a pequeña escala. Por ejemplo, todas las metodologías activas que ahora llamamos, muchas de ellas son de principios del siglo pasado. Mastery Learning, que es el aprendizaje para el dominio que está muy ligado con la enseñanza basada en competencias, tiene 80 años, y así podríamos decir muchas más cosas. Pero al margen de lo que es la naturaleza del aprendizaje y que eso exige que yo tome las riendas de mi propia vida, que además eso tiene mucho sentido educativo, porque hay todo un coro... Además es pensamiento crítico, educación para la libertad, todo lo que se puede que pensar. Esa es la segunda parte. Es que no, aparte es que la naturaleza del aprendizaje sí ha cambiado. Porque ahora necesitamos preparar a estudiantes, se dice de una manera que es un poquito retórica, pero yo creo que nos da la idea, para que se enfrenten con problemas que todavía no se han planteado, para que resuelvan problemas
o que utilicen metodologías que todavía no existen, para que se inserten en trabajos que todavía no se han creado. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues ya se intuye que lo que quiere decir es que necesitamos un sustrato transversal a cualquier aprendizaje meramente informativo, porque lo metodológico es lo que va a tener verdaderamente importancia. Es decir, no importa lo que tú sabes solo, que eso es importante, evidentemente, lo que importa es qué sabes hacer con lo que sabes. Y esto es una cuestión muy relevante, porque ahí está la arquitectura, ahí está la exigencia de por qué la escuela tiene que cambiar, aparte de, digamos, lo que dije antes, tiene que cambiar también porque estamos en un mundo fuertemente digitalizado, donde las necesidades del mundo en el que esos chicos y chicas se van a encontrar son distintas a las que eran antes. No podemos seguir enseñando con libros analógicos, con una información estática, cuando todo es dinámico. Entonces ahora ya no es importante ni siquiera lo que sabes, sino lo verdaderamente relevante es que los alumnos sepan dónde tienen que buscar la información que necesitan para resolver un problema, aunque no la conozcan. Por lo tanto, esto nos pone en un paradigma, en fin, es una palabra un poco cursi esta, pero en fin, nos pone en un enfoque, un modelo que es completamente diferente. Y, perdón, una última cosa, y es que con la edad uno se convierte en un charlatán. No, es que no podemos seguir con una escuela analógica en un mundo digital. Por tanto, tenemos también que capacitar digitalmente a nuestros estudiantes. Esto tiene una serie de implicaciones. Capacitamos a los estudiantes, pero el eje que yo quisiera topar es cómo capacito a los docentes. Porque vivimos en un mundo digital, claro, sí, vivimos en, yo qué sé, el mundo 2.0, 3.0, 4.0, porque cada vez nos cambian cosas. Sí. Pero los profesores todavía son reacios a una serie de elementos, no sé si reacios o temerosos de ser sobrepasados por sus estudiantes. ¿Cómo lograr este cambio? Javier dice, hay una serie de elementos en el mundo de la pedagogía que ya están 80 años atrás y no se utilizan ahora. ¿Cómo enseñar al docente que debe estar preparado para vivir en un mundo de permanente cambio y de que sus conocimientos deben ser, pero cómo formarlos, cómo sensibilizar a los ministerios, a los gremios, a todos los sectores? Yo creo que la clave es la formación. En Europa se ha desarrollado un marco para la competencia digital docente, no la competencia digital en general, sino docente. Y entonces lo que yo veo ahora que es muy significativo en el momento en el que estamos viviendo es que la tecnología digital, es decir, las máquinas electrónicas del tipo que sean, nos permiten, o son un vehículo que se puede utilizar muy eficazmente para aplicar, desarrollar y escalar a toda la escuela una buena tecnología educativa. Hoy en día da igual que la escuela sea de alto nivel económico en el centro de Quito o que esté perdida en no se sabe dónde en las montañas. En cualquier lugar del mundo podemos hacer llegar una educación de mucha calidad a cualquier niño y a cualquier maestro, porque tenemos millones de recursos digitales abiertos que son gratuitos. Por eso tampoco caigamos en la trampa de decir, bueno, como somos pobres, porque en el fondo eso es una excusa para la pereza. Es decir, no hace falta tener grandes inversiones para poder hacer un cambio significativo. ¿Qué necesitamos? Bueno, no perder de vista lo que ya dijo en el año 2007 el informe McKinsey, que se hizo muy popular, cuando Finlandia empezó a destacar mucho en todos los estudios de PISA, etcétera, etcétera, pero que es cierto, el fondo dice, ellos estudiaron por qué los mejores sistemas educativos son los mejores, y llegaron a una conclusión después de hacer un análisis muy profundo. El informe está en internet, cualquiera lo puede ver, es del año 2007, pues lo que comprueban es, o dicen, una frase que a mí me parece lo resume todo, ningún sistema educativo es mejor que sus profesores. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Formar a los profesores en una tecnología educativa y en una tecnología digital adecuada. Esto es un tema que a mí me apasiona mucho porque creo que ahí es donde está el verdadero cambio. Es decir, el cambio es el que va a producir cada profesor mañana por la mañana o hoy mismo en su clase. Nosotros en UNIR, y dentro de mi vicerrectorado, hemos montado una escuela de formación online que, por tanto, que a mí me sigue fascinando. Yo siempre he estado muy vinculado con la tecnología, pero he trabajado siempre en una universidad presencial. Pero me sigo fascinando con las posibilidades de la tecnología y de la universidad online. Y la universidad online, porque quiere decir que estés donde estés,
no tienes que desplazarte, yo puedo ofrecerte la formación en el lugar en el que estés, ¿no? Bueno, estamos formando cientos de profesores, creemos que tenemos un modelo adecuado para hacerlo, pero necesitamos una velocidad de crucero mayor, porque todas las especulaciones que hagamos los investigadores pues estarán muy bien, pero como yo suelo decir, porque en otros asuntos nosotros es posible, solo posible, que tengamos tiempo, pero los niños no tienen tiempo. Eso es un no, porque estamos formando niños hoy con necesidades de ayer y de hoy para las necesidades de la incertidumbre del futuro. Pero yo creo que en la formación de los maestros hay algo que nos ha faltado un poco y es algo que veníamos conversando con Javier camino al estudio y es ¿cuáles son esas herramientas concretas que necesita el maestro? Porque cuando tú hablas con los maestros, normalmente los maestros somos buenos para teorizar, pero cerramos la puerta de nuestro salón de clase y seguimos utilizando las mismas herramientas que utilizábamos antes a pesar del discurso pedagógico y didáctico. Entonces yo creo que esa transición es cómo utilizo las herramientas que están disponibles, que me permiten a mí en un salón de 20 o de 40. Manos, ¿sí? Claro. Y las tengo en las manos porque los celulares los tienen, los profesores tienen toda la tecnología a su disposición. Y no tener ya contenidos rígidos en un libro analógico, que es estático porque no puedo imprimir todos los días, tener recursos digitales, tener plataformas que me van diciendo cuál es el comportamiento de mis estudiantes, cómo están respondiendo las evaluaciones, qué tipo de recursos utilizan, cómo los utilizan, me permite a mí también como maestro decir cómo trabajo con cada uno de esos estudiantes con esas herramientas tecnológicas. ¿Cuál es el ejercicio? ¿Cuál es el temor y cuál es el ejercicio? El temor es perder el protagonismo. Y yo creo que este cambio solo nos hace muchísimo más importantes a los maestros. ¿Por qué? Porque es el poder. Yo sé que ya hay, digamos, desde la tecnología, bases de datos que nos ayudan y que podrían afinar mucho más esa percepción del aprendizaje o ese análisis del aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero es poder trabajar con ellos en la necesidad individual, es poder identificar cuáles los ritmos de aprendizaje, es poder identificar cuáles son las dificultades que tienen mis estudiantes y poder trabajar con ellos, es poder tener realmente currículos flexibles, despensados desde los 40 niños que tengo en el aula y no, como decía Javier, aulas de clase que funcionaban con los mismos programas con 40 niños. Tú me decías que nos falta desde la política educativa, no tener un currículo dosificado, sino unos marcos de referencia que nos permitan funcionar y construir currículos adaptados a la necesidad de cada uno de los niños. ¿Cuándo es exitoso un niño? Cuando logra aprender, cuando logra tener las herramientas para analizar. Más, cuando es feliz con lo que aprende. Cuando está motivado. Cuando se siente que te estás dando herramientas para leer el cuento o entender el cómic, que son los del día a día, o entender a su papá o a su mamá. Es decir, darles herramientas o darles destrezas que les sirvan en su día a día y le generen mayores posibilidades de crecimiento. ¿Qué es algo que dicen, perdón Javier, que dicen muchos los maestros? Es que los niños ahora no están motivados. Antes tampoco estaban motivados. ¿Sí? Lo que pasa es que la motivación está asociada al vínculo con lo que se aprende. Pero dicen solo una parte de la verdad. Dicen, los niños no están motivados. Dicen, los niños no están motivados para oírme predicar 8 horas diarias, claro, 9 meses al año. Pero cuando a los niños los pones... Pero digo niños, como digo estudiantes universitarios, cuando los pones a trabajar en grupos, en tu clase, y tú estás aquí sentado sin hacer nada, aparentemente, simplemente estás observando cómo trabajan, y en aquel grupo uno levanta la mano porque tiene una duda concreta que es distinta de aquel otro que no la tiene. Y el otro luego te preguntará algo que tiene que ver con una cuestión que tampoco es como la de este. Es decir, cada uno en nuestro proceso de aprendizaje tenemos necesidades distintas y cambiantes y en momentos diversos. Si otra vez la clase se basa en la exposición del profesor, quiere decir que todos tienen los mismos saberes, las mismas dificultades, cuando eso es absolutamente irreal, eso no es así. Pero hay un fenómeno muy curioso, en Europa se hace un informe, yo no sé si los países latinoamericanos participan en el informe TALIS, que es un informe sobre cuestiones del proceso de enseñanza-aprendizaje, los profesores, qué tipo de formación reciben, etc. Entonces, una cosa que es muy importante es la retroalimentación que el profesor recibe respecto de lo que hace, el feedback. Nosotros hicimos un estudio, porque esas bases de datos están disponibles para quien quiera utilizarlas, porque
como se han obtenido con dinero público, pues por tanto son públicas, y cualquiera puede acceder a ellas, y normalmente, por ejemplo en el caso de España, el Instituto Nacional de Evaluación a veces pide a grupos de investigadores que hagan, en concreto, hemos visto que el 80 o 90% de los profesores jamás reciben feedback, es decir, información sobre nada de lo que hacen por parte de nadie, es decir, que nadie les ayuda. Pero los profesores que sí reciben feedback son los que utilizan las metodologías más avanzadas. Son una serie de elementos que esperamos sean tomados en cuenta no solamente aquí en Ecuador, donde se lleva a cabo este programa, sino en diferentes partes del planeta. Queremos agradecer a Mara Benavides y a Javier Tourón. Los dos han sido parte del concurso de excelencia educativa como jurados internacionales y nos hablan sobre una nueva forma de dictar clases en donde el maestro deja de hablar y los que hablan son los jóvenes, los niños. Ellos son el centro. Lo que dice Javier Tourón, ellos son el centro del aprendizaje porque son los que tienen que aprender y debemos guiarlos de una manera diferente. Y Mara Benavides hace referencia a la importancia que tiene el profesor como facilitador, como generar espacios diferentes, pero al mismo tiempo trabajar en capacitación de los docentes. Vivimos solo el siglo de las incertidumbres o del cambio permanente. Como los maestros deben estar preparados para ello, para enseñar a las futuras generaciones cómo enfrentar este mundo incierto para muchos, pero para otros fascinante. Así es que muchísimas gracias a Mara Benavides y a Javier Tourón. Gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Verde 2.0. Esperamos sus comentarios a través de las redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.